Herejía en contra del Padre. Subordinacionismo. El subordinacionismo, por oposición al modalismo sabeliano, admite tres personas distintas en Dios, pero rehúsa conceder a la segunda y a la tercera persona la consustancialidad con el Padre y por tanto la verdadera divinidad. El arrianismo. Alejandrino Arrio enseñó que el Logos no existe desde toda la eternidad y que no fue engendrado por el Padre, sino una criatura sacada de la nada antes que todas las demás. El Hijo es, por su esencia, desigual al Padre, mudable y capaz de perfeccionamiento. No es Dios en sentido propio y verdadero, sino únicamente en sentido impropio. En cuanto Dios le adoptó como hijo en previsión de sus méritos, esta herejía fue condenada en el primer Concilio Universal de Nicea. El concilio redactó un símbolo en el que se confiesa que Jesucristo es verdadero Hijo de Dios, que fue engendrado de la sustancia del Padre, que es verdadero Dios y consubstancial con el Padre. Herejía en contra del Hijo. Nestorianismo. Herejía del siglo V que enseñaba la existencia de dos personas separadas en Cristo encarnado. Una divina, el Hijo de Dios, otra humana, el Hijo de María, unidos con la voluntad común. Toma su nombre de Nestorio, patriarca de Constantinopla, quien fue el primero en difundir la doctrina. Ahora, la síntesis de los errores del nestorianismo. El Hijo de la Virgen María es distinto al Hijo de Dios. Así como de manera análoga hay dos naturalezas en Cristo, es necesario admitir que también existen en Él dos sujetos o personas distintas. Estas dos personas se hallan ligadas entre sí por una simple unidad occidental o moral. El hombre Cristo no es Dios, sino portador de Dios. Por la encarnación, el Logos Dios no se ha hecho hombre en sentido propio, sino que ha pasado a habitar en el hombre Jesucristo, de manera parecida como Dios habita en los justos. Las propiedades humanas tan solo se pueden predicar del hombre Cristo. Las propiedades divinas únicamente se pueden enunciar del Logo Dios. Se niega, por lo tanto, la comunicación entre ambas naturalezas. En consecuencia, no es posible dar a María el título de Madre de Dios, que se le venía concediendo habitualmente desde los orígenes. Ella no es más que Madre del hombre o Madre de Cristo. Se opusieron al nestorianismo importantes prelados encabezados por San Cirilo de Alejandría. La herejía fue condenada y la doctrina aclarada en el Concilio de Efeso en el año 431. Habiendo unido consigo el Verbo, según hipóstasis, la carne animada del alma racional se hizo hombre de modo inafamable e incomprensible y fue llamado Hijo del Hombre, no por sola voluntad o complacencia, pero tampoco por la asunción de la persona sola, y que la naturaleza que se junta en verdadera unidad son distintas, pero que solo ambas resultan un solo Cristo e Hijo. No como si la diferencia de las naturalezas se destruyeran por la unión, sino porque la divinidad y la humanidad constituyen más bien para nosotros un solo Señor y Cristo e Hijo de la concurrencia inefamable y misteriosa en la unidad. Porque no nació primeramente un hombre vulgar de la Santa Virgen y luego descendió sobre él, el Verbo, sino que unido desde el seno materno, se dice que se somatizó a nacimiento carnal, y de esta manera los santos padres no tuvieron inconveniente en llamar a Madre de Dios a la Virgen María. Herejías en contra del Espíritu Santo. Dalismo. Sabelio fue un sacerdote y teólogo que enseñó en Roma alrededor del 215 después de Cristo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, los tres nombres siendo unidos así en uno, y el mismo ser no tres personas, sino tres aspectos, máscaras, disfraces o nombres diferentes. Sentó las bases del pentecostalismo unitario moderno que niega la persona del Espíritu Santo. A través de la Biblia encontramos claramente diferenciado el actuar del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, como lo podemos encontrar en el momento de la encarnación, Mateo 1, del 18 al 20. Jesús se refiere a él como más específicamente utilizando el pronombre de una tercera persona, él, me glorificará. Juan 16, 14. En la fórmula bautismal también se diferencia claramente al ordenar que los creyentes sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A continuación se enunciarán concretamente algunos dogmas de la Iglesia Católica, dogmas sobre Dios.
La unidad de Dios. No existe más que un único Dios. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Salmo 90, 2. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Santísima Trinidad. En Dios hay tres personas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 5, del 7 al 8. Y cada una de ellas posee la esencia divina, que es numéricamente la misma. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Dogma sobre Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios. Juan 10, 30, e Hijo de Dios por esencia. El dogma dice que Jesucristo posee la infinita naturaleza divina con todas sus infinitas perfecciones por haber sido engendrado eternamente por Dios. Yo y el Padre uno somos. Dogmas sobre la creación del mundo. Todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. Génesis 1, 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. María, Madre de Dios. María, como una virgen perpetua, engendró a Jesucristo según la naturaleza humana, y porque de ella nace como verdadero hijo, el sujeto nacido posee la naturaleza humana junto con la naturaleza divina del Verbo de Dios. Sin embargo, habiendo en Jesucristo dos naturalezas, no es una persona humana, sino solamente la persona divina, propiamente el Hijo de Dios. De ahí que el Hijo de María es el mismo Verbo que subsiste en la naturaleza humana. Entonces María es verdadera Madre de Dios, puesto que el Verbo es Dios, Cristo verdadero Dios y verdadero hombre.